Son noticias como esta las que me alegran el día. De verdad que me lo alegran bastante. Ok, se lo voy a leer. Comentario de Trini Pérez. Update de las perritas. Les pongo la correa en casa y ya se mueven por la casa con la correa puesta, pero no quieren caminar cuando jalamos la correa. Las saco cargadas como nos sugeriste y al estar afuera se alegran y huelen el césped, pero no quieren salir de lo que es nuestro front yard, el patio del frente. Me alegra el avance que hemos tenido. Seguimos practicando. Muchas gracias. Este es un gran avance. Este es un gran avance. ¿Qué es lo que sucede? Estas perritas, según recuerdo, Trini Pérez las rescató y tenían miedo a todo. Tenían miedo a la correa también. Cuando les ponían la correa tenían bastante miedo. Mi sugerencia fue ponerle la correa, dejarlas que anden por la casa con la correa puesta, luego sacarlas cargadas allá afuera, ¿ok? Y luego las empezás a caminar para la casa, porque ya que se acostumbraron a la casa, van a querer volver a entrar a la casa. No está reaccionando como se suponía, pero esto es bueno, esto es bueno. ¿Por qué? Porque aquí viene lo mejor, aquí viene la solución a esto. Ok, entonces Trini Pérez comenta de que ya están por la casa, se mueven, como ya lo hablamos, se mueven por toda la casa con la correa puesta, ya le perdieron el miedo a la correa, eso es buenísimo, eso es pero magnífico. Las saco cargadas como nos sugeriste, al estar afuera, se alegran y huelen el césped, pero no quieren salir de lo que es nuestro front yard. No quieren pasar más allá del patio, del patio de enfrente. No confían. ¿Ok? Entonces, ese es un gran paso el que tienen que dar. Trini Pérez, aquí viene la solución a esto. Ok. Yo, por lo regular, ocupo ese tipo de correa. Me gusta este tipo de correa en mis perros. ¿Por qué? Porque no ocupo, ellos no usan collar. Entonces, porque tienen el pelo largo, se hace nudo, porque no se escapan de la casa. Mis perros no se escapan de la casa, están enseñados. No me gusta decir entrenados porque no sé cómo entrenar perros, no tengo ni la menor idea. Yo trabajo esto en los perros, pero no trabajo eso de que hacen que siéntate y obedece y sigue y esto, aquello, lo otro. No, mis perros obedecen de otra manera, porque en síntesis lo que hago es hablar su mismo idioma, ellos leen en el humano. Me estoy saliendo un poco al tema, pero quiero que entendas esto. Me estoy saliendo un poco, pero ahorita vuelvo. Ellos leen en el humano tu energía. Ellos leen la manera en que te comportas. Ellos leen si estás frustrado, si estás enojado, si estás esto. Y eso me ha ayudado bastante, bastante. Yo tengo una energía alta, sí. Tengo bastante energía, la gente dice, pero cuando se trata de corregir a mi perro, de educar a mi perro, a mis perros ocupo la energía media. Entonces, por mucho que haya hecho el perro algo malo, mantengo la energía media. Y eso te evita de que, como muchas personas, le pegues a los perros. Eso te evita de que grites a tu perro. Eso te evita de muchas cosas. Es más, eso lo que hace es que te ayuda a ver la lógica en la situación cuando mantener la energía media y entendés el porqué de todo esto y te podés dar cuenta que es un mirror, es un espejo de lo que hiciste. El perro lo está haciendo porque eso fue lo que aprendió de vos. Eso fue una connotación. Ok, volvamos. Entonces, por eso mis perros están enseñados a que la puerta significa estar relajados, completamente la puerta abierta, no hay ningún problema, ellos pueden estar ahí tranquilos y relajados. Entonces, por esa razón, no ocupamos el collar en nuestros perros, porque básicamente no necesitamos ponerles el collar y luego la cosa de las vacunas, que estoy en contra de eso, pero bueno, es otra historia. No necesitamos ponerle todo eso, que así no necesitamos ese montón de ruido, porque no se escapan, no salen en ningún lado a menos que sea con nosotros y con la correa puesta, o cuando vamos a algunos parques donde se pueden soltar, pues se sueltan y ellos siempre vienen a nosotros. Pero vamos al grano, como la gallina, vamos a ver. Entonces, ¿qué puede hacer en este caso Trini Pérez? ¿Qué puedes hacer? Porque ya logramos que se acostumbraran a la correa, perfecto y todo. Ok, les pusiste la correa, vamos a hacerlo con este chiquitín. Aquí tengo el conejo, pero está durmiendo. Les pusiste la correa. Ya anduvieron por toda la casa. Vamos a recapitulando. Ya anduvieron por toda la casa. Perfecto. Ahora bien, la sacaste afuera. Les gustó el yard. Les gustó la grama y todo.
pero no quieren salir de ahí. Es un gran paso. Es un gran paso, Trini. Entonces, esto es lo que vas a hacer. 2 dedos. 2 dedos. Por cierto, hace unos días voy a contarte una pequeña historia aquí entre todo esto. Hace unos días se me comenzó a adormecer este dedo con dolor, no podía ni destapar una botella de lo que fuera. Fui al quiropráctico y me dijo que era la espalda. Pues me hicieron un ajuste en la espalda y ya el dedo ya se mueve y todo. Increíble cómo el cuerpo está conectado de diferentes maneras. Y yo iba masaje, hielo y cosas aquí. Nada que ver. Pero bueno, volvamos a lo mismo. Una pequeña historia que te quería contar. Trini Pérez, ya le pusiste la correa a las tendencias en el patio de enfrente. Están gozando y todo, pero no salen de ahí. Esa es su zona de confort. Esto es lo que vas a hacer, Trini Pérez. 2 dedos. 2 dedos. No estoy diciendo así, no estoy diciendo que hagas mucha fuerza. No. 2 dedos y vas a poner la correa tilinte. No se quiere mover. Vamos a tener en este caso resistencia. No se quiere mover. Solo con 2 dedos vas a mantener esa tensión ahí. ¿Ok? Entonces vamos a suponer. Mira. Vamos a suponer que esto para allá es la grama. Este es el borde de la grama. ¿Ok? Hasta aquí llega la grama. Hasta aquí. Y no quieren salir de ahí. Con 2 deditos vas a mantener esta tensión acá. ¿Ok? Hasta que se vaya moviendo. Esto, Trini Pérez, va a durar 1 minuto hasta 10 minutos. Esto aquí, disculpa la pausa ahí, pero es que esto aquí es bien serio. Este es un paso crucial. Esto es como pedirle a alguien que tiene miedo, que tiene fobias, por ejemplo, a las arañas, a las ratas, a los sapos, a lo que querrás. Alguien que tiene fobia a las alturas. Esto es pedirle a alguien que tiene fobia que supere su fobia. Esto es lo que vas a hacer. Porque ahorita ellas no quieren salir de su zona de confort. Entonces mantener la atención aquí. Y así se vaya meneando un pasito más adelante, siempre mantener la atención. Ahora bien, mantener la atención y mantenerse en tu mente hasta donde quieres que lleguen. Supongamos, espero que me esté explicando bien en esto porque es bien importante. Supongamos que este es el borde de la grama. Este es el borde de la grama. Quieres que lleguen por lo menos hasta aquí afuera del driveway o donde la gente camina. Entonces, seguís atilintando, seguís manteniendo esto tenso y tilinte. Ves que lo estoy atilintando, pero de la parte de enfrente, ¿ok? No de la parte de arriba, para que no se ahorque. Es de la parte de enfrente, para que la fuerza vaya aquí, atrás, no aquí, ¿ok? Entonces, mantenés eso tilinte. Seguramente van a pelear un poco, van a tirar un poco de temper tantrum, que sería como berrinche. Vas a tener un poco de eso seguramente. Mantenete ahí. Respirando y va a haber un poco de pelea. No te frustres, no te frustres que lo que la gente diga ni nada, no te frustres, mantenete ahí. Entonces, una vez que haya dado el primer pasito, no aflojes, no, para nada, seguir manteniendo hasta que llegue. Y mira, sigo con la atención, hasta que llegue al lugar donde querías que llegara, que no sea mucho, simplemente que dejes la grama y hasta que llegue al lugar donde quería que llegara. Aflojas la correa. Y aquí viene el error número 1, número 1000. Todo el mundo se va y acaricia. No. Disfruta el momento. Aprecia el gran paso que acaba de dar. Por eso te hice la comparación de las personas que tienen fobia a una rata. Un animal normal, a un sapo, a una araña, a una culebra. Y un día les tocar una que sabemos, o sea, en un zoológico o algo así. Entonces, confrontar esa fobia es bien difícil. Y una vez que la confrontas, no esperas que te den un premio, un galardón, ni nada, ni que todos tus amigos lleguen y salten. No, si la confrontas sola, en silencio, para mí es mucho mejor. He preguntado a otras personas y dicen lo mismo, es mucho mejor. Lo confrontas y te quedas superando el momento. Entonces lo mismo, estás pidiendo a un perro que deje la zona de confort, que sería la grama, ¿ok? Que pase esa zona de confort, que llegue un poquito más lejos de su zona de confort, ¿ok? Y ya. Entonces de ahí aflojas la correa, te quedas tranquila, esperas.
apreciar ese momento en silencio. Solo sentirte orgullosa de tu perra. No saltes a, ¡yay! No saltes a nada de eso. Simplemente sentirte orgulloso de tu perrita y ahí aflojar la correa. Entonces ya te puedes dar vuelta y vamos para dentro de la casa. Sencillo. El siguiente día lo mismo. El siguiente día ya pedimos un poquito más y un poquito más. Y entonces ya y así poquito a poco vamos también caminando por el driveway, por la acera de la casa. Y ya las vas comenzando a jalar un poquito más, un poquito más. Entonces se van a dar cuenta que este jalón no significa nada malo. No significa que las va a herir, no significa que las va a golpear. Y por el contrario, significa que les va a dar una guía. Por el contrario, significa que cuando en el momento en que te parás y te dedicas solo a apreciar este momento de wow, mi perro lo hizo, tu perro puede sentir ese orgullo que tenés. Tu perro, vas a hablar su idioma porque tu perro va a leer tu energía y va a entender de que estás contenta, estás calmada, estás relajada y hizo algo que te enorgulleció. Entonces, desde ese momento va a comenzar a reconocer esto como algo bueno. Va a empezar a reconocer la correa como algo que los une. ¿Ok? Espero que me haya explicado perfectamente bien en esto porque esto es bien interesante. Es bien deep, bien profundo. Bien profundo. Esto sí es bien serio. Entonces, en el momento que tu perro reconozca esto, wow, acaba de ganar bastante. Y así, poquito a poco lo vas a empezar a llevar a caminar. Obviamente, como te dije, este temper tantrum de aquí, este berrinche que te va a hacer aquí, va a ser la primera vez. Va a ser, dura 2 minutos, 10 minutos, algunos 20, dependiendo del perrito. ¿Ok? Pero si te mantienes firme, y el perrito va. Y lo último que hacen es un llantito, donde give up, donde se rinden. Pero muchas personas en ese llanto, ¡ah! Y ahí es donde pierden los dos. El perrito se acaba de rendir y vos acabas también de rendir y aflojás. No, simple y sencillamente mantener la atención hasta que hace lo que querías. Entonces se está dando cuenta de que esto es el lazo que los une al perro y al humano y esto lo que trae es nada más grandes beneficios porque trae a un humano contento, trae a un humano orgulloso de su perro, puede sentirlo. El que vos te sientas orgullosa de tu perro es más importante que un treat, que más importante que un premio, más importante que una galleta, más importante que un pedazo de fruta, es más importante que todo eso. Tu perro puede sentirlo y se siente, pero de lo mejor. Entonces, si podés lograr esto a través de mantener la correa tensa durante todo el procedimiento, ¡boom! Ganaste. Llegó hasta donde querías, relajás. No soltás toda, pero relajás. Pero todo el tiempo, no sé si te diste cuenta, pero todo el tiempo mantuve esto agarrado con 2 dedos, solamente. No tiene que ser así, no tiene que ser así como algunos por ahí enseñan, no tiene que ser así, porque esto, como te estoy diciendo, esto se está alargando este video, pero es que esto es bien deep, bien interesante. Esto es un vínculo, ¿ok? Y si vos pones al vínculo, le pones esta tensión así, ¿qué tipo de energía estás compartiendo para tu perro? ¿Verdad? O sea, si me explico. Mira esta tensión así, a comparación de esto así. Es muy diferente, ¿ok? Y cuando la correa está aquí arriba en el cuello, es más fácil dominar a cualquier perro, así sean grandes o pequeños. Yo no soy alto y domino perros grandes, Dobermans, domino Waldens, domino lo que sea, lo que me pongan lo domino, siempre y cuando la correa está hasta aquí arriba, es más fácil dominarlo, siempre y cuando la correa pasa por acá, por estos huesos de acá, es más fácil dominarlo, ¿ok? Este es un pequeño truco que te voy a dar, no quiero que lo hagas, pero cuando dos perros se pelean, este es el lugar donde yo voy para separar, porque de aquí es más fácil dominarlos. Entonces, por eso mismo te estoy diciendo, usar la correa de esta manera y ya, sencillo. Y lo logras hacer. Y si no tienes temper tantrum en este momento acá, ya ganaste, pero bastante. Así que, bueno, ya sabes, dale like, compartilo, ayúdame.
ayúdame a compartir esta información. Ayúdame a compartir, a que muchas más personas lo sepan, porque es bien interesante. Bien interesante. Es crucial para muchos. Y vos lo sabes porque estás pasando por eso y muchos otros están pasando por eso también. Entonces es necesario que muchos allá afuera sepan esto. Es un conocimiento que vale la pena tenerlo. Es gratis y va a quedar ahí para siempre. El canal se puede determinar, pero el conocimiento va a quedar ahí. Entonces compartámoslo, compartámoslo. Gracias, gracias, gracias te doy por compartirlo. Gracias, ayúdame a compartir este mensaje nuevamente, ¿ok? Hasta la próxima.